¿Qué tal, amigos televidentes? Bienvenidos a este nuevo programa de Hora de Elegir. Ustedes saben, cada que hay elecciones, comicios, ahora en el 2025, vamos a conocer un poco a los candidatos, a la persona que nos acompaña hoy. Seguramente usted ya la conoce, tiene amplia experticia en el ámbito político, no solo eso, periodista, tiene su propio programa y siempre es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Jimmy Jairala, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias, Paula. Muy bien, muy contento de estar en su programa. Lo bueno de este programa es que va un poco dirigido también hacia la juventud, el poder conocer políticamente quiénes son aquellos que tienen la intención de representarnos en el país. Entonces, bastante tranquilos, bastante normal y poder hacer una conversación muy amena. Con mucho gusto. Conversar entonces acerca de quién es Jimmy Jairala. A ver, yo soy ecuatoriano, tengo 67 años, me gradué en el Colegio Cristóbal Colón. Trabajo desde los 15, yo trabajaba en quinto y sexto año de colegio, estudiaba en la mañana y trabajaba en las tardes. He estado en diferentes medios de comunicación, radio, televisión, prensa escrita, revistas, etc. La parte más saliente de mi carrera en la televisión fue cuando llegué a ser director de noticias del llamado Noti 10 en esos días, de Telecentro, de TC. En el 2004 me retiré por un largo espacio para ser candidato a congresista. Llegué al Congreso, fui congresista exactamente 9 meses. Ese fue, como digo yo, el parto que terminó en la Asamblea Constituyente. De ahí nos retiramos los congresistas. Posteriormente fui candidato a prefecto del Guayas, gané 2 elecciones seguidas, la segunda con la votación hasta ahora más alta, que fue más o menos 1.150.000 votos. Intenté la alcaldía de Guayaquil, no siempre se puede ganar, y hoy soy candidato a la presidencia de la República por el Centro Democrático, partido que fundé, que tiene vida jurídica, digámoslo así, nacional desde el 2012, pero que desde años antes ya era un movimiento provincial, ¿no? Pero bueno, y aquí estoy por primera vez representando a mi movimiento, que en los últimos años ha participado siempre en varias alianzas, pero nunca había tenido candidato propio. Vamos a hablar un poquito, parte por parte, porque Jimmy Jairala tiene una vida política y también de trabajo bastante amplia. Así es. ¿Cómo fue esa decisión de tener que dejar tal vez ese sueño del periodismo que tanto es apasionante para convertirlo en ejercer la política? Lo que pasa es que yo ya tenía 24 años trabajando en televisión y había llegado, como digo, pues a la cúspide, ¿no? Al director nacional. Luego puse mi productora y ya me dediqué solamente a hacer las entrevistas en la mañana y el noticiero de las 7:30 de la noche. Y en ese trance, un buen amigo, el doctor Fernando Rosero, me invitó a ser candidato a alcalde, lo cual para mí no estaba en mis planes, en verdad. Porque ¿Nunca se le había ocurrido? No, yo me pensaba que sí, que sentía que me hacía falta algo más y que yo en la comunicación había cumplido muchas metas, como por ejemplo una suerte de frustración de denunciar, de acompañar denuncias y todo, pero tienes un límite. Si no tienes el poder, no puedes servir más allá de lo que te permita en el medio en el que trabajas. Entonces le dije, bueno, hazme una encuesta, como para sacármela. Claro. Hazme una encuesta y ahí, si tengo el 10%, soy candidato a alcalde. Ya, muy bien. Me hizo la encuesta y a la semana que volvió me enseñó la encuesta y efectivamente tenía 10.1. Pero me había medido con Nebot, sí, pero me había puesto con Vito, me había puesto con Bonafón, me había puesto con Carlos Víctor Morales. No, pues le dije, esto no sirve. Porque más allá del mérito de mis compañeros, yo no voy a participar como periodista deportivo, ni como figura de televisión, sino como candidato a alcalde. Esto no me sirve, mírenme con otros precandidatos. Y así hizo, como yo había dado mi palabra, me midió otra vez y volví a sacar lo mismo. Entonces ya no podía evadirlo, pero no me arrepiento, por supuesto. Acepté y fui candidato a alcalde de Guayaquil, alcancé 32%, y eso hizo que me quedara haciendo política. Llegué luego al Congreso Nacional como el más votado del Guayas, y después de eso hubo los 2 intentos exitosos de la prefectura.
hasta que hoy soy candidato a presidente de la República sobre la base de toda la experiencia que he adquirido en todos estos años, ¿no? Yo tengo, y me ha servido mucho el hecho de ser comunicador. El hecho de ser comunicador me valió en la prefectura, por ejemplo, para informar adecuadamente todo lo que hice durante mi gestión. Hasta hicimos un mensuario que aparecía en varios medios del país, y de modo que yo hacía rendiciones de cuenta permanentes, aparte de un enlace semanal. Entonces, por eso es que lo que yo hice sí se conoce, porque eso es lo más difícil, ¿no? Hay funcionarios, hay electos que hacen mucho, pero que si no lo saben comunicar, es como que usted tenga un hermosísimo terno, fino, italiano, precioso, pero tiene guardado en un cajón, no lo va a vender nunca, tiene que exhibirlo. Con zapatillas. Eso es lo que, lógico, eso es lo que hice, me sirvió mucho. Y hoy, luego de haber vuelto a la comunicación, porque tengo todavía un programa, no estoy yo ya, pero tengo un programa digital que se llama Un Café con JJ, donde se quedó mi compañero Omar Jaén Lynch hace casi 6 años, y lo he dejado otra vez para intentar, como creo que sí va a pasar, ganar la presidencia de la República. Su paso por la prefectura del Guayas fue bastante importante, creo que varios lo hemos de recordar. Yo estaba chiquitita, todavía estoy chiquitita, pero varios lo recordamos también por eso. ¿Cómo fueron esos años? Seguramente es una plataforma que lo pone de alguna u otra manera en ventaja en comparación con los otros candidatos. A ver, respecto de la papeleta, el único ciudadano electo por voto popular que está en esa papeleta, aparte del presidente, pues claro, que lo fue, soy yo. Los demás candidatos, por muy respetables todos, pero ninguno ha ganado una elección. Entonces, esa experiencia que tuve yo como administrador de 10 años es la que me pone a mí en una situación especial, sobre todo porque en una contienda electoral es de fundamental importancia tener un nivel de conocimiento alto. Entonces, a mí, por mi carrera, por la política y por haber vuelto a los medios de comunicación digitales, de cada 10 personas me conocen 8. Pero de esas 8, solo 4 saben que soy candidato a presidente. Entonces el techo, como yo llamo, mi techo es bastante alto todavía. Entonces ahora, en esta siguiente fase, porque estamos terminando ya la primera fase de escuchas ciudadanas, tenemos que trabajar para posicionar mi imagen como candidato, para que no me sigan viendo solo como periodista o solo como analista, sino como candidato. Esa es la tarea que tenemos ahora. Pero bueno, los recuerdos son hermosos. Hicimos mucha obra social, porque cuando llegamos de la prefectura nadie sabía ni qué era realmente. Se conocía que el prefecto fue mi amigo Nicolás Lapenti, que lo había sido 17 años, y algo sabían que hacía caminos, nada más. Entonces lo primero que hicimos fue darle un giro, ya no llamarnos Gobierno Provincial del Guayas, ni Consejo Provincial del Guayas, sino la Prefectura. Ese fue, digamos, su nombre de pila, la Prefectura, e hicimos, le imprimimos un sello social sumamente importante. Sin dejar de hacer lo prioritario, que era carreteras, ampliamos las vías concesionadas, por lo menos la mitad la ampliamos a 4 carriles, y construimos decenas de carreteras asfaltadas. En cambio, lo social no había tenido ninguna atención. Entonces ahí formamos, por ejemplo, las escuelas de fútbol. Hicimos 38 escuelas de fútbol, 20.000 niños rotaron en esos años, ganamos hasta torneos en Colombia y en Argentina. Esos niños estuvieron fuera de las drogas, del alcohol, del tabaco, del ocio durante todo ese tiempo. Yo siempre en las inauguraciones les decía, puede que todos ustedes no vayan a ser los mejores futbolistas, pero les aseguro que van a ser mejores personas. Y eso sí es verdad, porque eso funcionó perfectamente. Lo mismo nuestras brigadas médicas que llegaban a los lugares más pobres de la provincia del Guayas, el Centro Integral de Quinoterapia, que eso sí fue una obra realmente histórica, porque nunca en el Ecuador nunca hubo un centro con 15 tratamientos en el mismo sitio, ¿no? Que es justamente al lado del hipódromo, en un espacio que nos entregó en comodato un benefactor. Y de hecho ha continuado. Sí. No es que porque yo me fui y le dije, ¿sabes qué? A mi amigo, ya rompe eso, ya, que sigan. Y de hecho, lamentablemente se perdió el tiempo en la época de los socialcristianos, pero la actual prefecta, que no es de mi partido, pero reconozco, lo ha retomado. Y la ventaja era que
cuando yo asumí la prefectura había 75.000 niños y adolescentes registrados como discapacitados. Pero hoy, y había un subregistro, hoy estoy seguro que debe pasar fácilmente de 200 o 250.000. Entonces teníamos las 15 terapias, todas eran gratuitas y es un sector que nunca había sido atendido. Eso es otro de los recuerdos lindos. Y bueno, algunos otros temas de carácter social que fueron un poco un sello de mi administración. Que son justamente lo que también Jimmy Jairal está tratando de hacer tal vez con Centro Democrático en esta campaña electoral. Es que yo considero que si hoy los jóvenes están tan metidos en este tema del microtráfico, en las drogas, no puedo decir que todos los jóvenes están en microtráfico, pero sí hay muchos, pero los que no lo están en las drogas por las influencias negativas, entre otras cosas, de determinadas plataformas, de determinadas redes sociales que inducen más bien a que los chicos no tengan un comportamiento adecuado. Lo que creo que debe hacerse es replicarse en todo el país todos los programas sociales que mantuvieron a los jóvenes y a los adolescentes lejos de los vicios, las drogas y el ocio sobre todo. Perfectamente pueden hacerse estos programas que pusimos en práctica en la prefectura en asociación, en convenio con los GATS cantonales o con los GATS provinciales, con una contraparte del Estado ecuatoriano y con la experiencia que yo ya he tenido pues, en esas áreas, ¿no? Yo a todos los que trabajaron conmigo siempre me llaman y me dicen aquí estamos listos para trabajar en lo que sea, y pienso que eso puede ayudar mucho a los jóvenes, aparte de las oportunidades, ¿no? Reconozcamos que este es un país que no les da oportunidad a los jóvenes, y eso es un tema sumamente triste, complejo y un gran compromiso que tendré en mi administración. Ya para ir entrando entonces a las propuestas que va a tener el candidato Jimmy Jairal para estos comicios 2025, nos vamos a una pequeña pausa, pero ya regresamos con más. Este 2024, Última Hora tiene preparado el resumen informativo más completo de noticias de todo el país. Sucesos que marcaron trascendencia en el país. Uno de los años más violentos del Ecuador. Robos y sicariatos eran los titulares de una crisis de seguridad que ha dejado varios fallecidos y que estremecieron a todo un país. Venimos cargados con todas las noticias y hechos que despertaron conmoción social. Noticias nacionales e internacionales. El mundo vivió conflictos en Medio Oriente. La escena política se vio marcada por todas las elecciones que nosotros atravesamos durante este 2024. Fue un año de alianzas comerciales e inversiones que reactivaron el país. En el ámbito nacional se destacan los avances en infraestructura, como la inauguración de nuevos corredores viales y proyectos de transporte público. Sin embargo, presentamos desafíos en el ámbito de la salud y seguridad. Prepárese para hacer un análisis en retrospectiva de todos los acontecimientos sucedidos en el año 2024. Última Hora Ecuador realizará un recorrido por las noticias más destacadas del año 2024. Personas tomaron las calles en Quito. No se pierda el resumen del año de Última Hora Ecuador, este sábado 31 de diciembre y 2 de enero por Vito TVO. Amables televidentes, continuamos con más acá en Hora de Elegir. Y como ya lo anticipaba en el anterior bloque, ahora sí, conozcamos al candidato Jimmy Jairal. Ya hablaba y hacía por ahí una abreboca de lo que va a hacer, bueno, toda su campaña. Y nos quedamos entonces en el empleo juvenil. Sí. ¿Qué papel, qué rol van a jugar los jóvenes en esta cancha, en esta campaña? ¿Cuáles son las oportunidades que se les van a brindar? Bueno, fundamental, pero lo que tenemos que hacer es entender que hay cosas que no las hemos hecho como Estado y estamos en deuda. Por ejemplo, hoy un joven en
un instituto tecnológico, por supuesto, con un respaldo que tienen que tenerlo del gobierno central, puede tener un título de tercer nivel en 2 años. Y me refiero a todas las ciencias que han aparecido junto con la inteligencia artificial. Okay. Hay decenas de carreras absolutamente nuevas que le permiten incluso a muchos jóvenes, que yo sé que hoy están haciendo eso, trabajar hasta en línea. Es decir, el mundo se ha modernizado y con la inteligencia artificial hay 20 carreras nuevas que se pueden hacer desde casa, pero por supuesto pasando por la preparación en un instituto tecnológico. ¿Por qué no digo en una universidad? Porque ya suficientes problemas tienen con la escasez de cupos, ¿no? Eso. Con la falta de cupos. ¿Cómo le cargamos a la universidad pública, por ejemplo? Que además de que corra por cuenta de la universidad pública toda la gama de carreras nuevas, no va a poder. Entonces yo creo que los institutos tecnológicos tienen que tener nuestro apoyo 100% para preparar a estos jóvenes para que sea en 2 o máximo 3 años tengan su título de tercer nivel en carreras absolutamente competitivas y donde sí hay demanda. Eso es lo uno. Lo otro es que yo creo mucho en la educación dual. Y la educación dual significa que los jóvenes en los 2 últimos años de colegio deberían combinar el estudio con el trabajo a medio tiempo, que les permitirá ganar experiencia. ¿Qué tipo de pasantías? Una pasantía pero pagada, ¿no? Okay. Yo me pongo como ejemplo. No es que en la época en que yo era estudiante nadie sabía qué era la educación dual. Pero yo hice educación dual, pues, porque yo estando en 5º y 6º año ya estudiaba en la mañana y trabajaba en la tarde. Y ganaba un sueldo que no era el sueldo mínimo, pero ganaba un sueldo que me permitía darme ciertos gustos y ciertas comodidades. Consecuentemente, la educación dual, además a mí me sirvió extraordinariamente para el resto de mi vida como comunicador. El hecho de que yo me gradué y empecé a trabajar, ya salí del universo y me fui a trabajar a Expreso. Claro. Es decir, ya mi carrera fue ascendiendo por todo lo que yo había aprendido en esos 2 años estando en el colegio. Eso es en buena medida educación dual, ¿no? Pasándolo pues al siglo XXI. Y pienso y siento que si nosotros como Estado recompensamos a las empresas que nos ayuden en educación dual con exoneraciones tributarias, con estímulos tributarios, es muy probable que muchos jóvenes tengan acceso a esa experiencia invalorable. ¿Qué más? Pues mire, la Asamblea acaba de aprobar, espero que ojalá no sea vetado por el presidente de la República, un interesante proyecto de ley que ahora sí obliga a las empresas privadas a contratar el 10% de jóvenes en su rol. Y eso está bien, porque tampoco es gratis, ¿no? Eso quiere decir que si bien son contratados, la empresa también va a recibir un estímulo mediante exoneraciones tributarias, de modo que me parece mucho mejor que lo que era opcional. Esto va a abrir un abanico grande de posibilidades para los jóvenes. Hay otro tema adicional para la gente joven que, por ejemplo, está en el servicio público. Todos los años se jubilan, se retiran centenares de funcionarios públicos. Deberíamos revisar, ojalá no haya ningún impedimento en los contratos colectivos, para que estos espacios no sean ocupados por cuotas políticas de nadie, sino que sean gente joven, gente recién graduada, gente que se esté preparando para que además contribuya a renovar, a remozar, a refrescar la burocracia que está tan venida a menos. Y ustedes dicen, este es burócrata, uno dice, caramba, ni te le acerques, cuando está mal generalizar, ¿no? Claro. Pero yo sí siento que es bueno, que haría falta mucha gente joven en la función pública, donde también pueden hacer carrera. Entonces Jimmy Jairala continuaría con esta reforma de los 18 a 29 años, la oportunidad de... Pero naturalmente me parece excelente, ojalá que no la veten, porque si la veta, el presidente de la República tendría que esperar 1 año para volver a... Pero si tengo que esperarla, me espero, pero porque esa es buena, es una muy buena reforma. Hablando de la educación de los niños y en el aspecto también social, sabemos que todavía en los lugares alejados de muchas partes del país hay niños que no tienen acceso a una educación o una educación completa. ¿Se va a trabajar en esto? ¿Se ha estudiado de alguna manera este proyecto? Mire, yo ya tuve una experiencia propia cuando fui prefecto. El primer plan que hice en la prefectura se llamó Plan 100 Escuelas.
Okay. En la ruralidad había decenas de escuelitas donde los niños estudiaban en pisos de tierra, con pupitres rotos, con techos con goteras, y lo que hicimos fue destinar un crédito que nos dio el Banco del Estado en su momento para rehabilitar 100 escuelas. Y yo reconstruí 100 escuelas en las que los niños estudiaron con dignidad, con seguridad, con comodidades. Por supuesto, como todo en este país, pues luego vino ya el tema de las competencias casi que exclusivas, y ya prácticamente ningún GAT pide se llaman si no es competencias recurrentes, no sé qué nombre le habrán puesto ahora. Pero bueno, en todo caso se podía mediante convenios trabajar en escuelas, pero no lo han hecho. Porque hoy el problema más grave ya no es solamente el estado de las aulas, y eso hay que comprenderlo. El problema es la conectividad. Hoy probablemente la ruralidad es la que más ajena esté a la conectividad. Y una comunidad rural sin conectividad está condenada a que en poco tiempo los jóvenes migren o a las ciudades más grandes o piensen en salir del país por alguna de las rutas peligrosas que los conducen a Estados Unidos o a Europa. Sin conectividad todo se complica, es un problema hasta de seguridad la falta de conectividad. Y en esto hay que ser muy estrictos porque todavía en este país no se ha llegado a finalizar, no se ha finalizado todavía la suscripción del contrato de renovación con las dos operadoras, ¿no? Creo que son Claro y Movistar. Pero si estas dos operadoras no están dispuestas a atender y a extender sus servicios en el país, nos encontraremos con lo mismo que vemos hoy, ¿no? El 50% del país no tiene conectividad. Basta que usted coja su carrito, se vaya de viaje, váyase para Riobamba y vea que en el 80% del camino no hay conectividad. Y ese es un problema también es un problema también de seguridad. Entonces, o se consigue que efectivamente estas operadoras vayan extendiendo su rango de cobertura, o se busca otra operadora que pueda realmente darnos esa facilidad de la conectividad, porque también en el campo hoy más que nunca es importante la conectividad que no existe. En realidad en la ruralidad no existe, no hay ni siquiera centros médicos cerca de las ciudades cabeceras cantonales o cabeceras parroquiales, no hay nada. Entonces la ruralidad está abandonada y constituye el 35% de la población del Ecuador. Hay un tema importante que acabas de tocar, Jimmy, y es el ámbito de la salud. Ecuador tiene una deuda histórica con el IES, no hay medicinas en muchos centros, no tienen cómo abastecerse. ¿Cómo se puede también arreglar esta situación? ¿Qué haría Jimmy Jairala si él tuviera el poder de ser el presidente y de tomar las decisiones? A ver, lo primero que hay que hacer es tener la voluntad política para tomar decisiones duras. Yo, por ejemplo, de presidente de la República, que usted debe saber, Paula, que el presidente es el que designa al presidente del directorio del IES. Yo lo que haría es que al presidente del directorio del IES, delegado del presidente de la República, yo le quitaría el voto, lo dejaría solo con voz. ¿Por qué? Porque resulta que los fondos del seguro no son pues del gobierno de turno. Y si le quito el voto, puedo hacer un directorio más dinámico, más armónico. Yo pensaría en un representante de los jubilados, eso que ya fue rechazado en su momento, pero pronto se cumplen los plazos para que se pueda intentar otra vez hacer un nuevo directorio con la presencia sobre todo de los afiliados, fundamentalmente de los afiliados, y el delegado del presidente que tenga voz, pero que no tenga voto. ¿Para qué? Para que no constituya el seguro un pastel que se lo divide, se lo trocea cada vez que hay acuerdos políticos, cada vez que hay un asambleísta que se suma, otro también que por supuestas convicciones también se voltea, o algún acuerdo político con una alianza XY. Entonces, este tipo de cosas pasan justamente porque las decisiones giran alrededor de lo político y no de lo técnico. Yo por lo menos procuraría que mi delegado tenga voz y que no tenga voto, porque el IES tiene que recomponerse. Y tiene que recomponerse también buscando la manera de aumentar el número de trabajo
de trabajos regulares, es decir, con afiliación. Porque si seguimos con un número de afiliados tan bajo, seguirán presentándonos todos los años la foto del cuco, como a los jubilados. No te voy a poder pagar sino hasta después de 2 años. Y es un tema triste. Y debo agregar, más allá de que no quiero polemizar con esto, pero es una triste realidad, que uno de los baches económicos más grandes que tuvo el Seguro Social ocurrió cuando en el gobierno del expresidente Correa tomaron la decisión, a mi juicio totalmente errada, de no pagar los aportes patronales y el carácter se llegó a 9.000 millones de dólares, casi 9.000 millones de dólares. Ahí está una parte de los más grandes pasivos del Seguro Social. Otra cosa, nadie sabe cuánto le debe el Estado al seguro, cuánto le debe el gobierno al seguro. Nadie lo conoce. Y como nadie lo conoce, estamos expuestos a que todos los años nos digan lo mismo. Vamos a hacer una auditoría. No hay auditoría. Al siguiente año ya la vamos a hacer la otra auditoría. No terminan de hacer auditorías. Entonces las cuentas del seguro son un misterio. Son un misterio. Y hay que exigir una auditoría para poder saber exactamente a quién le debe y cómo puede pagar el Seguro Social. Pero, por supuesto, algo hay que hacer. El tema del que usted menciona de las medicinas es cierto. Y mire usted que alrededor de los hospitales públicos, de los hospitales de seguro, del Ministerio de Salud, usted siempre encuentra, siempre alrededor, farmacias o funerarias. Eso es lo que usted encuentra, porque la gente que va por servicio no encuentra el servicio, o le dan cita para después de 6 meses, o le dan un X medicamento genérico que ni siquiera, y todo el resto tiene que comprar en una farmacia. Ha sido una problemática arrastrada. No, sí, es terrible. Realmente es muy doloroso lo que está pasando. Pero, por supuesto, remedio tiene. Lo único que no tiene remedio es la muerte. Pero hay que hacer algo en el tema de salud, que es sumamente grave. Con esto nos vamos a una pequeña pausa y ya para ir entrando un poco también a los temas que la ciudadanía vive actualmente, pero que el próximo gobierno que vaya a asumir el turno va a tener que enfrentarlos también. Nos vamos a un corte y ya regresamos con más. Este 2024, Última Hora tiene preparado el resumen informativo más completo de noticias de todo el país. Sucesos que marcaron trascendencia en el país. Uno de los años más violentos del Ecuador. Robos y sicariatos eran los titulares de una crisis de seguridad que ha dejado varios fallecidos y que estremecieron a todo un país. Venimos cargados con todas las noticias y hechos que despertaron conmoción social. Noticias nacionales e internacionales. El mundo vivió conflictos en Medio Oriente. La escena política se vio marcada por todas las elecciones que nosotros atravesamos durante este 2024. Fue un año de alianzas comerciales e inversiones que reactivaron el país. En el ámbito nacional se destacan los avances en infraestructura, como la inauguración de nuevos corredores viales y proyectos de transporte público. Sin embargo, presentamos desafíos en el ámbito de la salud y seguridad. Prepárese para hacer un análisis en retrospectiva de todos los acontecimientos sucedidos en el año 2024. Última Hora Ecuador realizará un recorrido por las noticias más destacadas del año 2024. Personas tomaron las calles en Quito. No se pierda el resumen del año de Última Hora Ecuador, este sábado 31 de diciembre y 2 de enero por Vito TV. Continuamos con más último bloque y entrando también a temas de actualidad, conversando con el candidato presidencial Jimmy Jairala para estos comicios 2025. Hablábamos justamente en el corte de algo importante y que yo ya lo había leído porque me tomé el atrevimiento de revisar sus redes sociales. Hay algo que usted siempre menciona acerca de Petro Ecuador
creo que bastante gente también lo ha replicado a través de las redes sociales, en Twitter. Las respuestas a veces son un poco a favor, en contra, pero como cualquier usuario claro, lo puede hacer. Las respuestas en contra son generalmente de trolls. Sí, normalmente. Porque nadie se atreve a hablar de esto. Y yo le aclaro que yo tengo también en mi mente que no es responsabilidad de los empleados de Petroecuador ni de los técnicos, no. El problema es que Petroecuador siempre fue una parte del reparto. Entonces Petroecuador siempre lo retasearon también. Y a Petroecuador era un pedacito para este asambleísta, otro pedacito para estos clientes que siempre importan petróleo, para este pedazo de acá para los importadores de gas, este otro poquito para las alianzas. Y en resumen, ha sido un manejo político que tiene a Petroecuador en una situación crítica, con las refinerías trabajando a media llave. No podemos refinar ni siquiera el propio petróleo que producimos. Tenemos que importar 6.500 millones de dólares en combustible porque no lo podemos refinar acá. Tenemos el campo Amistad botado todavía, ni siquiera termina el proceso de licitación para tener gas barato. Y esta es la única empresa petrolera en la región que pierde plata, porque usted pasa revista en internet si quiere, y usted encuentra, por ejemplo, que YPF de Argentina es un éxito, Petrobras de Brasil con todos sus problemas, sí, un éxito económico, Ecuapetrol en Colombia, y ahora hasta Pemex, en el país más nacionalista del mundo, que es México, también Pemex es ahora una sociedad anónima. Hay que hacer lo mismo acá, rescatar los más importantes técnicos que haya en Petroecuador, luego de proceder a una liquidación y abrir la nueva empresa que tiene que tener un capital 51% estatal, que son las instalaciones de Petroecuador, y el 49% de inversión nacional o extranjera. Y entender que aparte de que eso va a hacer que Petroecuador sea exitoso, porque debe tener una administración técnica, hay que entender que para poder hacer lo que todos queremos, todos los jóvenes quieren hacer la transición de la energía fósil, que es la energía sucia, digamos, el combustible fósil, a la energía limpia. Hay que gastar plata, porque eso implica dinero. Si usted ahora se encuentra con algún presidente o presidenta con ánimo excesivamente ecológico, le dirá, bueno, supongamos, ¿no?, en un año más y cerramos todos los pozos de petróleo. Eso es un suicidio, porque no tenemos ni la suficiente energía geotérmica, ni paneles solares, ni parques eólicos, ni nuevas hidroeléctricas. No tenemos nada. ¿Cómo vamos a reemplazar 4.500 megavatios de energía, que es lo que demanda hoy el Ecuador? Claro. No los hay. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer el proceso, pero para eso hay que explotar lo que usted y yo estamos pisando. Aquí debajo de nuestros pies hay 40.000 millones de dólares de reservas de petróleo. 40.000. Lo que tenemos que hacer es que cuidando las emisiones de carbono, explotar ese petróleo como lo está haciendo el mundo entero. El mundo entero está caminando a la transición. Y el mundo entero está dedicado hoy a explotar las reservas para poder pasar después de 10, 15, 20 años a esa nueva economía post-extractivista. Pero no podemos ahora, es un proceso. Pero si seguimos con el chip de que cuidado, que no más extracción de petróleo, que la inversión extranjera, que la soberanía es que la gente coma todos los días. Y en este país hoy ya hay mucha gente que no come todos los días. Hay que reconocer que los niveles de empobrecimiento se han recrudecido y estamos pisando la plata. Entonces hay que hacerlo con la técnica moderna que existe hoy día, para poder fondearnos y poder financiar todos los proyectos nuevos, que además considero que tienen que abrirse a la inversión nacional y extranjera. ¿Está de acuerdo entonces Jimmy Gerala con la inversión nacional y extranjera? ¿La inversión tal vez de la empresa privada podría ser un gran aliado del gobierno? Absolutamente. Por ejemplo, hay hidroeléctricas que no las hemos podido hacer porque el país no ha tenido plata. Yo siempre uso dos ejemplos, que son Cardenillo y Santiago, que valen 5.000 y pico de millones de dólares, que generarían 3.000 megavatios, pero que no se han hecho porque el gobierno no tiene plata. Pero no se preocupe de eso. Abra una licitación nacional e internacional y concesione la hidroeléctrica. Cuando usted concesiona, no está privatizando, porque ese es el engaño que hay, ¿no? Cuando uno habla de concesión, no, eso es privatizar. No es lo mismo. Y uso siempre un ejemplo. Si usted tiene una casa y usted la alquila con un contrato a 2 años plazo,
el arrendatario usufructúa de la casa, la pinta, no la pinta, hace lo que le dé la gana, pero se lo tiene que devolver su casa cuando se acabó el contrato. Y usted la vuelve a alquilar, por ejemplo. Pero privatizar, en cambio, es que si usted tiene esa casa, en lugar de alquilarla, la vende, ya usted no tiene nada que ver. Eso es privatizar. Concesionar. Nunca el país, el Estado, nunca pierde su rol de regulación y de fiscalización. Y además el sistema se llama BOT. Construye, opera y transfiere o devuelve. Eso es, construye, transfiere o devuelve. Las hidroeléctricas nuevas, por ejemplo, los campos eólicos o lo que sea que hagamos como país, todo se revierte al Estado cuando el contrato termina. Y el Estado decidirá si renueva el contrato, si hace otra licitación o si el Estado administra. Así que nunca perdemos la propiedad. En ese momento que se está viviendo, bueno, una sequía, y podríamos decirlo, histórica, no solo en el Ecuador, en el mundo, realmente no está lloviendo. Bueno, ahora en las últimas semanas ha vuelto a llover y ha sido un año inestable en cuanto al clima, que es un tema importante y a la vez difícil de explicarle a muchas personas. El siguiente gobierno va a tener que enfrentarse a todavía... Hay que ver qué pasa en cuanto al funcionamiento de las hidroeléctricas. Hay un plan en marcha, pero en caso de que el actual gobierno se vaya, pues habrá que tomar nuevas decisiones, etcétera. ¿Cómo hay que enfrentar esto? Bueno, les voy a decir, no sé exactamente cuándo va a salir este programa para poder referirme a lo que quiero. ¿Cuándo más o menos? Diciembre, aquí diciembre. En el mes de diciembre. Perfecto, diciembre, muy bien. Hoy escuché al presidente de la República decir en una declaración que este gobierno, dijo, garantiza que no habrá apagones a mediano plazo. Yo suelo, cuando voy hasta comprar un plan de telefonía celular, leer las letras chicas. A mediano plazo. En eso ha sido honesto, porque realmente no está solucionando el problema de la falta de energía, porque no se sabe cómo vamos, por ejemplo, a reemplazar los 450 megavatios que tendremos este año de demanda en aumento. ¿De dónde? No hay, no existen. Consecuentemente tenemos que seguir haciendo la danza de la lluvia para que siga lloviendo, porque eso es lo que ha salvado realmente en este momento al gobierno nacional, la lluvia. Y la capacidad instalada que tenemos para poder atender esta demanda es insuficiente. Pero le recuerdo respecto de esta sequía, que desde diciembre del año pasado se le habían advertido al presidente de la República, que este es un fenómeno que se da cada 15 años. Usted todavía seguramente era muy pequeñita o no nacía en el gobierno de Durán Ballén. Claro. Ahí hubo la hora sixtina, una sequía terrible también que motivó a que se adelante la hora y que acompañada de apagones. Luego en el 2009, 15 años después, apagones en el gobierno de Correa. Luego 15 años después, apagones en el gobierno de Noboa. Es decir, cada 15 años es un fenómeno cíclico. Es verdad que ahora hay menos recursos hídricos, pero esto se repite cada 15 años. Vaya usted a saber por qué, eso lo saben los meteorólogos, los hidrólogos, los expertos, pero eso pasa. Entonces, esto ya se sabía desde el año pasado que iba a ocurrir. Ya se veía venir una sequía terrible, un estiaje terrible, y eso es lo que pasó. El problema está en que las soluciones se tomaron tarde, mal o nunca. Y eso es lo condenable. Yo no podría responsabilizar, por ejemplo, al presidente de la República de la escasez de energía, pero sí el manejo del tema. Tuvo un año para haber actuado y dejó pasar muchos meses antes de acometer en las soluciones que eran por lo menos empezar reparando el parque térmico. Pues la mitad del parque térmico del Ecuador es chatarra. Entonces el problema ha sido manejo de la crisis. Ok, y saber un poco también acerca de, bueno, el gobierno ha dado a conocer el retraso de las barcazas, el problema que tuvo con Progen, etcétera, etcétera. Y todavía sigue. Y continúa. Y ahora el nuevo gobierno va a tener que enfrentarse a un contrato que está en tránsito, que todavía no se termina, que continúan las sequías y hay que tomar nuevas decisiones. Y Ecuador ya tiene elecciones nuevamente. Yo lo primero que haría es abrir una serie de concursos para nuevas hidroeléctricas donde haya estudios que se los tienen que actualizar y lo mismo que estimular la creación de empresas con participación privada para campos eólicos, para campos geotérmicos, para campos de energía solar, de manera que empecemos ya
poco a poco esta transición. Y al mismo tiempo, autorizar de acuerdo a la ley y guardando todos los cuidados en el tema ambiental, la exploración y explotación de nuestras reservas petroleras para poder pagar todo lo que nos va a costar la transición. Si seguimos pensando en que no hay que tocar el petróleo que está debajo de la tierra, estamos siendo indiferentes con la cantidad de niños desnutridos que hay en este país. Hay parroquias, sobre todo de la sierra, donde más del 60% de los niños padece de desnutrición. Eso a mí me parece tremendo. Yo soy muy respetuoso de la naturaleza, yo además soy animalista, amo mi entorno, pero también entiendo que yo no puedo ver que al lado mío esté la riqueza petrolera y al otro costado esté un niño con desnutrido. Eso no puede ser. Entonces tiene que haber un balance. Y el balance es que vamos a explotar racionalmente lo que nos queda para que ese niño pueda alimentarse adecuadamente. Hay que pensar en el ser humano. Hay problemas que están en nuestro entorno, en el Ecuador, y que actualmente, bueno, no podemos hacernos los ciegos de decir que no existen. La crisis de seguridad que viene arrastrándose desde hace algunos años hasta la actualidad es uno de los mayores retos que va a tener que enfrentar nuestro nuevo gobernante, la persona que vaya a estar a cargo del país. Crisis de seguridad. ¿Qué propuestas tiene Jimmy Jairala? ¿Cuáles son tal vez esos puntos claves que hay que tocar para hacer algo por lo que está ocurriendo? Yo los sacaría a los militares de las cárceles y de las calles. Yo los mandaría a custodiar la frontera norte con Colombia, que tiene 570 y pico de kilómetros, de los cuales la mitad no tienen ninguna custodia. Okay. Y el sur, la frontera sur, que son 1.500 kilómetros y la mitad no tienen custodia. Por el sur entran y salen, pues armas, drogas en menor cantidad y combustibles, gas, lo que usted quiera. Y por el norte, Colombia ha reconocido que tiene 200.000 hectáreas de coca sembradas. ¿Por dónde cree usted que entra la coca? La coca entra por la frontera norte, por tierra o por mar. No es como muchos creen que en avionetas llegan avionetas y las tiran en paracaídas. No, eso es un cuento chino. El tráfico fundamentalmente viene de Colombia y nosotros como Ecuador seguimos siendo un país de tránsito. Si nosotros custodiamos las fronteras, si nosotros ponemos militares en los puertos públicos y los privados, porque aquí también hay muchos puertos privados, le decía, en las fronteras y en los puertos, podemos hacer posible que el ingreso de drogas sea más complicado, sea menos abundante. Y si reforzamos esto con un trabajo de una UAFE fuerte, que trabaje junto con la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Compañías y todas las instituciones que tengan que ver con movimiento de dinero, y le hacemos difícil la tarea de lavar plata a los carteles, eso va a tener un resultado positivo, porque parece ser que por lo que estamos viendo, que aquí están los carteles de todo el mundo, somos la capital mundial de los carteles. Como están de todo el mundo, resulta que parece ser que no solo es porque es un país dolarizado, parece que el lavado no es tan complejo. Si no, se hubieran ido a otra parte. Se hubieran ido a Perú, se hubieran ido a Chile, se hubieran ido a Argentina, a Brasil, a qué sé yo. Ya se conoce que hay muchos grupos de delincuencia organizada que hay aquí en Ecuador. ¿Cómo combatirlos? Porque ya hay sectores donde han sido identificados como que son completamente de ellos. Son manejados por los GDOs, tienen cámaras de seguridad, tienen armamento ahí, de ahí sale el microtráfico y quién sabe si el narcotráfico en general. Cortándoles sus fuentes de financiamiento. En el momento en que usted, como yo le decía, tiene una UAFE fuerte y empiezan a cerrarle la llave al financiamiento al narcotráfico, eso poco a poco se va reduciendo y va tendiendo a desaparecer, que no es de un tronar de dedos, ¿no? Que es un proceso paulatino, pero lo de fondo es la plata que genera ese negocio. Ese es el fuerte. Mientras la plata fluya, seguiremos viendo en las calles el negocio del microtráfico, los niños reclutados para ser parte de las bandas, no solamente como microtraficantes, sino como pequeños sicarios, etcétera. Lo vamos a seguir viendo. Pero en la medida en que no cortemos el flujo, si comenzamos a cortar ese flujo, ese negocio va a ir decayendo
hasta reducirse a espacios donde pueda ser controlado. Porque que desaparezca el narcotráfico es como que yo le diga, va a desaparecer la delincuencia. Eso en ninguna parte del mundo, pero sí se puede bajar a niveles manejables, por decirlo de alguna manera. Hemos vivido en un constante estado de excepción en varias provincias del país. ¿Ha funcionado? ¿Qué opina Jimmy Jairal acerca de estos estados de excepción o intentos de poder reducir la violencia? ¿Han servido? Bueno, yo no soy muy optimista, porque si bien se ha conseguido la captura de centenares de toneladas de alijos de droga, eso sí es verdad, en cambio, por ejemplo, se detuvo a 11.000 personas. Pero cuando usted revisa en los sistemas pues, de SADGE, creo que se llama, ¿cuántos han sido judicializados? Ni 300. Entonces, ¿qué pasó? Pues la policía captura 11.000 y solo 300 judicializados. Quiere decir o que las capturas fueron equivocadas, o que hubo algo irregular para que recuperen la libertad, o algo pasó. Pero esa es la queja de la policía. Nosotros, dice, hacemos nuestro trabajo, pero cuando ya entregamos al ciudadano, a los jueces, a los fiscales, ya eso escapa de nuestro control, lo cual es absolutamente cierto. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, no ha funcionado adecuadamente el Plan Fénix, porque tampoco ha sido un plan integral. Y porque para combatir la inseguridad usted tiene que hacer planes integrales, desde la prevención, pasando por el combate hasta la rehabilitación, y eso no hay. Lo que hay es solamente el centro, es decir, el combate, la persecución, la captura, pero no hay ni prevención ni rehabilitación. Y ese es otro tema en el que el Estado está en deuda. ¿Qué pasa tal vez con los centros de rehabilitación, o bueno, como deberían ser llamados, pero en realidad son cárceles? No son centros de rehabilitación. ¿Hay trabajo ahí? ¿Se ha pensado tal vez en qué hacer? Vea, yo le voy a dar un ejemplo que usted o yo vivimos a diario. Cuando nosotros vamos a Novol, por ejemplo, qué sé yo, pues un día vamos a comernos una fritada, ¿no? Pues, pasamos por la penitenciaría y ni usted ni yo tenemos señal. No podemos hacer una llamada, no podemos mandar un mensaje. Pero curiosamente, cuando se hacen las redadas, ¿qué es lo que captura la policía? Algo de droga, armas blancas y ¿qué más? Celulares, por montones. Lo que quiere decir que hay muchos GDOs, muchos PPLs que están cómodamente trabajando desde adentro, dirigiendo operaciones irregulares afuera, guardando las distancias. Lo comparo con la Catedral, que es la cárcel en la que estuvo preso tantos años Pablo Escobar. Él estaba más cómodo adentro que afuera. Sí, parecería ser que en este país los GDOs, los líderes, los PPLs que tienen influencia están más cómodos adentro que afuera, y de allí dirigen las cosas, los negocios irregulares. ¿Qué pasa? Que en las cárceles no hay orden, porque los guías son prácticamente rehenes de los presos. Son gente con poca preparación, con un tolete a duras penas, y que adentro son prácticamente secuestrados por los presos. Tenemos que salir de los guías o asignarles funciones administrativas a los guías y entender que tenemos que formar un cuerpo de élite de la policía, cuerpo de élite preparado exclusivamente para controlar el orden en las cárceles, cuerpo de élite que tiene que tener el equipamiento adecuado, las armas adecuadas, y que se ganen el respeto de los presos, que sean los que pongan orden dentro de las cárceles, y que no pase hoy día lo que pasa con los guardias. La semana pasada acaban de matar a dos guardias, y si revisamos las estadísticas son más de 10 los que han muerto este año. Entonces, esto no puede seguirse repitiendo. Tiene que haber una policía de élite, una policía como la UNACE, como la UNA, como GEMA, como todas estas de élite, que son buenas unidades, para que específicamente controlen el orden y devuelvan al orden, esa es la palabra, devuelvan el orden a las cárceles. Las Fuerzas Armadas, a las fronteras, al mar territorial, al espacio aéreo, ese es el área donde deben estar. Muchas de estas cosas pasan por casos de corrupción a veces. Las mismas personas que se encuentran dentro de las cárceles son las personas que llevan el armamento, etcétera, etcétera. Ya se ha encontrado, son cosas que se saben. ¿Cómo se va a manejar la corrupción en el país? Nada más, hasta la semana pasada salían las estadísticas de que el Consejo de la Judicatura había
destituido a 92 personas que trabajaban dentro de la función judicial durante solo este año. Claro. Bueno, el tema de la función judicial es muy sensible. A mí me parece que hay que operar cambios tanto en el Consejo de la Judicatura como en temas que tienen que ver con pruebas de fidelidad para jueces, para fiscales, porque el problema que se presenta en la Administración de Justicia es doble. Triple. El uno es el político, que hay una gran injerencia de otras funciones del Estado en la justicia. Hoy mismo estamos viendo lo que denuncia la jueza que dejó sin efecto, que aceptó la acción de protección de la vicepresidenta, que dice que ha sido presionada para fallar a favor del planteamiento del gobierno, es decir, desconocer a la vicepresidenta. Ahí tenemos una injerencia. Pero lo otro es que también hay muchos jueces y fiscales que a veces fallan contra derecho, o porque realmente tienen ya pues un antecedente de conducta impropia, o porque son amenazados, porque numerosos jueces y fiscales reciben en sus despachos o en las casas de sus familias la foto de la esposa, de la hija, de la mamá, del carro, de la casa en la que viven, de la ruta que siguen, de la hora en la que salen y entran sus hijos al colegio, y los amenazan de muerte. Entonces hay muchos que fallan desgraciadamente contra derecho por eso. Y como no puede haber un policía para cuidar a cada juez y a cada fiscal, tenemos que buscar la manera. Una puede ser, aun cuando hay algunas observaciones de instituciones de derechos internacionales, una puede ser esta de los jueces sin rostro, que hay que ver qué forma se le encuentra para que no haya oposición con la normativa de los derechos humanos. Pero puede ser mantener el anonimato de los jueces o de los fiscales para que su vida no esté en riesgo. Y eso significará que puedan fallar en derecho. ¿Cómo gobernar cuando nuestra cabeza es el presidente, pero se tiene una asamblea que siempre ha ido tal vez dispareja, ¿no? Siempre tenemos a la persona que gana y el segundo alcanza un gran porcentaje en la asamblea y entonces empiezan los problemas. Mire, en el fondo de mi corazón yo quisiera no tener que negociar con la asamblea para no repartir el país, porque no quiero repartir el país. Yo intentaría, lo primero, llegar a acuerdos políticos para poder formar una sólida mayoría y poder legislar pues en favor de todos los proyectos que presentemos durante nuestro ejercicio. Pero también creo que hay otras formas de gobernar, aparte de la asamblea. Mientras tanto, mientras se enderezan las cosas, mientras entienden que conmigo los acuerdos no tienen precio, entonces me parece que hay formas de gobernar, por ejemplo, por decreto. Hay formas de gobernar. Esto no es dictatorial, está en la ley. Hay muchas cosas que podría hacer el presidente por decreto. Y hay cosas que habrá que conversarlas, a ver si es posible aprobarlas por la vía de la asamblea, sin tener que resignar espacios de poder que no le garanticen al gobierno que lo que ha pensado, por ejemplo, para rehabilitar el sistema de salud se tuerza. Si nosotros tenemos un plan para que la gente pobre tenga acceso a la salud, pero si hay un presidente que se le ocurre que no, que mejor ese espacio se lo va a dar al partido X, eso ya el gobierno ve comprometido comprometida su intención de mejorar las condiciones de la salud de la gente. Y ahí ya un poco te repartes la responsabilidad con gente que está contigo porque está en la asamblea, porque son votos, pero eso no es bueno para ningún presidente. ¿Cómo se visualiza, y ya para ir finalizando esta entrevista, cómo se visualiza a Jimmy Jairala en esas encuestas? ¿Cómo siente que van las cosas hasta ahora? Ya nos estamos acercando a las elecciones, ya estamos casi a mes y medio, menos, de las votaciones. Cuando fue presidente Abdalá Bucaram, hasta 2 días antes de la elección, tenía 1,5 puntos en las encuestas. Cuando fue presidente de la República Noboa, tenía 3 puntos. Claro. Acaba de ganar Trump en Estados Unidos y hasta 2 días antes estaba 6 puntos abajo de Kamala Harris. Las encuestas son fotos del día. Las encuestas no necesariamente revelan lo que va a pasar. Son
un pequeño termómetro, pero hay que saber medir las cosas. Hoy, por ejemplo, 6 de cada 10 electores no han decidido por quién votar. No saben por quién votar porque no les interesa realmente, porque están preocupados de otras cosas. Este es un año atípico, donde la gente ha estado sin luz, ha perdido su trabajo. La gente está interesada en ver si va a poder almorzar al día siguiente, si cómo llega a fin de mes, si va a poder pagar la renta, si no le van a disparar a la señora que fue a la tienda, si no va a perder el trabajo el padre de familia, si los hijos van a regresar a salvo del colegio. En eso está pensando la gente. ¿Podría nuevamente ser el debate presidencial el que decida finalmente quién va a ser el ganador? Es posible que sí, pero mire usted que todas las encuestas que aparecen hoy día marcan la intención de voto sobre un 38% de gente que se ha decidido, pero queda más el 60% que no se ha decidido todavía, y a la que yo le estoy hablando, a la que yo le estoy diciendo que ya el ciudadano común, ese 60%, se cansó de la polarización, se cansó de los extremos que nos tengan siempre en confrontación, en peleas, en rencillas y en resentimientos desde hace tantos años. Se cansó de que nos pongan una etiqueta, buenos, malos, blancos, ricos, pobres, mestizos, qué sé yo, correístas, anticorreístas, estás conmigo, estás contra mí. Ya la gente se hastió, la gente no quiere eso. La gente lo que quiere es un presidente con suficiente inteligencia emocional para que no tome decisiones con el hígado o con los riñones, sino con el cerebro, que se rodee bien y que haga lo que hay que hacer en el país sin que importe la ideología, sino cosas prácticas, pragmáticas. Yo no podría decir, si yo fuera un hombre de izquierda o fuera un hombre de pensamiento de izquierda, no podría hablar de concesión de las hidroeléctricas, porque ahí me dirían, la soberanía. ¿Cuál soberanía? Si la gente está sin empleo, aquí hay apenas 35% de ciudadanos que tienen empleo pleno. ¿Cómo podemos seguir pensando de esa manera tan egoísta y tan arrimada a las ideologías? El centro es una posición ideológica, no es una ideología, pero yo estoy contento con estar en el centro. Asimismo, cuando conforme mi gabinete, lo voy a conformar con los mejores. Si es un hombre de derecha y es el mejor, venga, está el ministerio. Si es un hombre de izquierda, ¿ya tiene pero es el pensado mejor, venga. Tengo algunos perfiles, pero no los voy a decir todavía. Porque desgraciadamente aquí vivimos la tiranía de las redes. Y hay mucha gente de la que he pensado y que creo que puede funcionar en mi gobierno, que tiene mucha preocupación respecto de su buen nombre, de su familia, que de repente en el camino su familia diga, sabes que mejor no. Por eso prefiero no anunciarlos. Pero antes o después, un día después del debate, voy a anunciar quiénes serían los que me acompañen en mi gabinete. Tal vez figuras políticas que ya hayan trabajado con ustedes. No sé, pero por ejemplo, siempre uso para poner como ejemplo lo que quiero. Si el mejor perfil, si no hay ningún mejor perfil que el de Topic para el Ministerio del Interior, lo invito a que trabaje conmigo. Hay una posibilidad. Por supuesto, si es que es el mejor perfil. Si el mejor perfil para el Ministerio de Inclusión es una mujer socialista, pero es la mejor, la invito. Así debe ser. Uno no puede rodearse, yo los llamo de una corte de lambones, porque el presidente no sabe todo, tiene que rodearse de gente que le ayude a gobernar, que lo haga ver lo que está bien, lo que está mal, que no le agache la cabeza por todo. Gente que realmente aporte, no que haga coro, porque si no, pues, llevo a mis amigos, pues. Entonces ahí de una vez hacemos karaoke, guitarreamos y jugamos fútbol encima de la mesa. No, pues, eso no puede ser, eso es imposible, hay que rodearse de los mejores siempre. Jimmy, ha sido un total gusto que nos haya acompañado hoy en este programa Hora de Elegir. Muchísimas gracias por venir y contarnos brevemente, porque sé que hay un montón de cosas todavía por saber acerca de su campaña electoral. Muchas gracias, muy amable. Y con esto nos despedimos, amigos. Esto fue Hora de Elegir. Muchísimas gracias por acompañarnos.